Otra vez. Bueno, sí, queremos presentar el desarrollo de la ley judía, ¿sí? En una forma general, una forma que... Entonces, la Torah nos presenta las leyes en una forma muy general y los detalles, de acuerdo con los rabinos, fueron dados en una forma oral. Eh, pero desde que la Torah fue dada en el monte Sinaí hasta que los primeros textos aparecieron en el, eh, digamos, en el segundo siglo antes de la era común, pasaron más de 1000 años. Y con la transmisión oral podían haber problemas y también ah, a veces uno no sabe si las enseñanzas de los rabinos son parte de la tradición oral o son una cosa que ellos mismos han decretado. Entonces ahí tenemos un poquito de confusión. De todas maneras, la forma en la cual se desarrolló la ley es que empezó primero con el texto bíblico y la interpretación o la tradición oral. Entonces se leía uno el versículo de la Biblia con la traducción o con la interpretación alágica. Digamos, por ejemplo, Basukot Shevu Shivat Yamim tiene que sentarse en las cabañas 7 días. Uno leía y decía Basukot, la cabaña. ¿Qué es cabaña? Es esto. ¿Cuántas paredes tiene? Así. Teshevu, tiene que sentarse. ¿Qué quiere decir sentar? Así. Y así seguían con toda la Torah. Pero, como saben, la Torah no está escrita en una forma temática. Es decir, no encontramos la Torah, todas las leyes de Pesach, todas las leyes de Shavuot, todas las leyes de Sukkot, la ley de Shabbat, sino en muchos casos esas leyes están mixtas. Inclusive en los 10 mandamientos, o como hemos explicado, son 8 mandamientos, hay conceptos de totalmente diferentes categorías, porque ese es el carácter de la Torah, que es educativo y la gente tiene que recibir las leyes a la medida de que puedan entenderlas. Y a veces la conexión entre esas leyes es muy específica. Entonces los 10 mandamientos, ahí encontramos leyes que son fundamentales para establecer una sociedad. Después, Dios habla con los israelitas cuando empiezan a viajar en el desierto, entonces le da leyes de eh, responsabilidad fiscal y otras cosas, pero las leyes no están escritas en una forma ordenada, que uno puede, ok, ¿dónde encuentro la Torah? Las leyes de Shabbat, las leyes de Pesach. Tiene que saber toda la Torah de memoria. Y así hacían muchos, muchos años. Todas las leyes las estudiaban de memoria con el texto de la Torah. Pero digamos en el segundo siglo antes de la era común, los rabinos empezaron a amplificar ese método de estudio. Escribieron lo que se llama Midrash Halajá, el Midrash de la ley. Midrash en hebreo, hoy la gente piensa que Midrash son cuentos o leyendas sobre la Torah, pero no lo es. La palabra Midrash en hebreo quiere decir derivación, que derivamos el significado de la palabra. Cualquier palabra que escuchamos, tenemos que explicarla a nosotros mismos en nuestra mente. Eso se llama Midrash. Eh, lo más complicado que es el texto, así más complicada es la interpretación o el Midrash. ¿Sí? Digamos, si uno eh, lee un texto técnico o científico,
o filosóficos tiene que dedicar más tiempo y esfuerzo para entender lo que está escrito. Pero si uno, digamos, habla un nuevo teléfono y le dicen, bueno, no se le olvide ponerlo, recargarlo con electricidad, ok, una línea ya entendiste. Entonces, con la ley de la Torah, los rabinos empezaron con esa interpretación que se llamaba Midrash Halacha. Y eh, a través del tiempo tenían bastante literatura que explicaba la Torah y estaba alrededor del texto de la Torah en la manera que el texto está ordenado y organizado en la Torah. Entonces ya eso podemos decir es el principio de la literatura de Halajá, porque es la primera vez que esta literatura fue escrita y no oral, pero cuando digamos que estaba escrita solamente en rollos que estaban guardados por los maestros y el resto de la gente tenían que estudiarlo oralmente. Pero llegó el momento de que no, no se podía apoyarse sobre ese sistema oral por las guerras que estaban en Israel, por persecuciones, etc. Y entonces en el tercer siglo de la era común, en 220 a 225, Rabbi Yehuda Nasi, que era el presidente del tribunal rabínico, o podemos decir como un príncipe de los judíos en Israel, él tenía el poder, tenía la posición y tenía muy buenas relaciones con el gobierno romano. Entonces él tenía la posibilidad de coger todo ese material de Midrash Halajá y ponerlo en una forma organizada en temas. Y eso se llama la Mishnah. La Mishnah es, en muchos casos, la conclusión del Midrash Halajá. Midrash Halajá está discutiendo y explicando cómo derivamos la ley del texto, y la Mishnah lo organiza en una forma temática. Entonces, cuando Rabbi Yehuda Nasi escribió la Mishnah, hizo 6 volúmenes, o que se llama órdenes, la order o seder de la Mishnah, cada uno con un tema. El primero se llama Zeraim, quiere decir semillas, y eh, trata con todo lo que tiene que ver con agricultura. El segundo se llama Moed o tiempo, y trata con Shabbat y con las fiestas. El tercero se llama Nashim o mujeres, y trata con las leyes del divorcio, del matrimonio y todo lo que tiene que ver con la familia. El cuarto se llama Nezikin, daños, y habla de leyes fiscales, de las leyes de daños, de contratos, etc. El quinto se llama Kodashim, santidades, y habla de los sacrificios del templo, etc. Y el último se llama Teharot o pureza, y habla de todas las leyes de pureza e impureza. Cuando escribió la viuda Nasir la Mishnah, los últimos órdenes ya no estaban muy aplicables porque el templo no existía, ya fue destruido en el año 70, pero de todas maneras él escribió todas esas leyes. Y entonces, digamos, la primera vez que la ley oral fue escrita en una forma formal, pero había un problema. Ese problema Rabbi Yehuda Nasi las describió con esas palabras. No se puede uno escribir la ley que fue dada en una forma oral, porque hay unos que piensan que es un asunto místico, ¿sí? Así nos dio Dios la Torah y así tiene que quedar, pero no lo es. Por lo menos eso es lo que yo creo, ¿sí? Yo creo que el miedo o la preocupación de la viuda Nasí fue que si escribes algo
vuelve muy rígido y no se puede cambiar, ¿sí? Por ejemplo, la Torah dice, tiene que comer el sacrificio de pesa por la noche. ¿Qué es noche? ¿Cómo se define uno noche? ¿Sí? Puede ser que entre todos nosotros que estamos en esa discusión, somos 8 personas, que haya 5 o 6 o 3 diferentes opiniones de qué es noche, ¿sí? E inclusive que ponemos un sticker, un label, ¿sí? Como un marcador para decir, la noche empieza con la puesta del sol o con la salida de las estrellas. ¿Sí? Eso parece, bueno, claro, la salida de las estrellas, eso sí explica cuándo sale, cuándo es noche, ¿no? Pero si voy a escribir, la noche empieza con la salida de las estrellas, uno va a preguntar, bueno, ¿cuántas estrellas? Oh, yo le voy a decir 3 estrellas. La, la, la próxima pregunta va a ser, ¿pequeñas o grandes? Deben ser grandes. ¿Y qué pasa si dos son grandes y una es pequeña? ¿Sí vale o no? ¿Y qué pasa es que es una noche que es muy oscura, pero yo sé que las estrellas ya están afuera? ¿Qué vamos a hacer? De eso tenía miedo la viuda Nasí. En el momento que escribes algo y lo, lo, lo pones en una forma legal, en una lengua legal, ya se considera canonizado, sagrado, y va a llevar otra onda de interpretación. Si quieren probarlo en la casa, traten de escribir un manual para preparar un cafecino. ¿Cómo se prepara un café? Para una persona que no vive en su casa. Escriban en la forma más simple que existe y van a ver que la gente van a tener una o dos preguntas, ¿sí? ¿Cuánto azúcar, cuánto café, cómo se mide, etcétera, ¿sí? Entonces eso fue el problema de la viuda, sí, pero decidió que de todas maneras voy a escribir la Mishnah. ¿Qué pasó? Al momento que él escribió la Mishnah y la publicó, y de eso también hay un debate, cómo la ha publicado, si la hizo en una forma oral o escrita. Es decir, que él tenía la copia maestra y todos los sabios tenían que venir a su estudio para memorizar la Mishnah. Esa es una opinión. La otra es que él sí copió hizo muchas copias y las mandó a todas las escuelas. De todas maneras, había un texto central. En el momento que este texto central fue publicado, empezaron las preguntas y las interpretaciones que volvieron a ser lo que nosotros llamamos el Talmud. Hay un Talmud Babli, Talmud Yerushalmi, el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén, que es la verdad es de Israel. Y esos los sabios de Talmud de Israel y de Babilonia tenían diferentes opiniones, pero eventualmente los sabios de Babilonia ganaron y su camino es lo que fue escogido. Parte de eso fue porque ellos luchaban políticamente con los sabios de Israel y lograron llegar a esta hegemonía en el campo. Pero el Talmud no es un libro que es fácil de estudiar porque es muy asociativo. Empieza con una pregunta y dice, oye, eso me acuerda esto y el otro, y van de un lugar a otro, y también es muy hipotético en muchas cosas. Es hipotético, no es práctico. En otros casos, el Talmud presenta 20 o 30 preguntas sobre un asunto, a pesar de que todas tienen la misma respuesta. Es decir, es como
ejercicio mental. El Talmud es muy bueno para afilar su mente, pero es muy difícil estudiar alajá cuando sigues el Talmud. Además, a pesar de que la viuda Nasi trató de poner toda la ley en una forma temática, con temas, es como la Mishnah fue estudiado por muchos años o muchos siglos en una forma oral, habían cosas que también son asociativas, que no las sacaron que no están organizadas en una forma temática. Digamos, por ejemplo, en el Tratado de Shabbat, empieza el tratado hablando de las leyes de víspera de Shabbat, ¿sí? Viernes, mediodía, ¿qué hace uno? Y como están hablando del viernes de mediodía, dicen, pero en otros mediodías también no se puede hacer eso o lo otro. Bueno, pero no es la ley de Shabbat. Pero en una forma asociativa se recordaron de esto. Entonces resultó que cuando fue escrita la Mishnah, no es muy... digamos que el 80% del material está organizado por temas y lo demás es asociativo. Pero cuando llega el próximo nivel y el Talmud escribe la interpretación sobre la Mishnah, eso se ramifica aún más y vuelve muy, muy complicado. Entonces, desde, digamos, el siglo quinto o sexto, cuando el Talmud fue escrito, pasaron como 500 años hasta que llegó el próximo paso, que podemos decir que lo hicieron dos maestros. Primero Rabbi Yitzhak Alfasi, que vivía en África del Norte y que era el maestro del maestro indirectamente de Maimónides. Lo que hizo Rabbi Yitzhak Alfasi, él escribió el Talmud de nuevo y sacó del Talmud todas las cosas que no eran relevantes, todo lo que no aplicaba a la vida normal o que no estaba, que no fue fundamental para la discusión lógica y para la conclusión. Rabbi Yitzhak Alfasi lo sacó del texto. Entonces el texto lo cortó de, digamos, con las ediciones que tenemos hoy. El Talmud tiene 200, 2200 o 2300 páginas, Sacanapo, y el texto de Rabbi Yitzhak Alfasi tiene solamente 700 páginas, es decir, un tercio del texto del Talmud. ¿Sí? Lo cortó en una forma muy, muy significante. Pero todavía era difícil a estudiar. Y cuando llegó Maimónides, él, como una persona muy organizada en su pensamiento, decidió escribir el libro que se llama Mishneh Torah, o la repetición o reentrega de la Torah, y lo dividió a 14 libros. Cada libro está dividido a otros temas, cada uno tiene su propio tema de halajá, y también escribió todas las mitzvot, todos los conceptos que están relacionadas a las leyes de cada tema, y así presentó al pueblo judío esta obra magnífica que se llama Mishneh Torah. Bueno, entonces estamos en esa recap de la historia de la ley judía en una forma muy breve. Entonces Maimónides escribió su Mishneh Torah y presentó la ley total, todas las leyes, sobre todas las cosas, a todo el pueblo. Y él dijo una cosa en su introducción, dijo: yo no voy a presentar diferentes opiniones, porque eso confunde a la gente, sino voy a dar una opinión, una ley para todos. Él pensó que él está haciendo una cosa buena, ¿sí? Y con todos los debates y las diferentes costumbres y leyes
que se acumularon desde el tiempo de la Mishnah y del Talmud, él dijo, le voy a dar a todos una línea. Como dicen en inglés, estamos en la misma página. Que tengamos un pueblo unificado. Pero lo que pasó es que la gente no lo aceptó. Porque ya cuando escribió Maimónides en Mishneh Torah, ya existían comunidades judías en todo el mundo conocido. En Babilonia, en Persia, en Israel, Italia, Alemania, Francia, España, Marruecos, África del Norte, egipcio, todas partes habían comunidades, hasta en Europa, Rusia y otras partes. Y cada uno tenía variaciones, ¿sí? Y otras costumbres de lo que escribió Maimónides. Entonces, cuando llegó el libro, lo admiraban, lo adoraban porque era muy inteligente y la presentación es muy clara, pero están buscando, pero ¿dónde está mi costumbre? ¿Por qué no mencionan mi costumbre? Eso no es lo que yo hago, ¿sí? Y poco a poco fue rechazado el libro de la práctica. Bueno, si ninguna otra persona habría escrito otro libro, tal vez siguiéramos usando Maimónides. Pero lo que pasó es que llegó Rabenu Yaakov ben Rabenu Asher, se llama Rabenu Yaakov ben Arosh, y escribió su libro que se llama Arba'at Turim, que fue el base para Shulchan Aruch. Y la razón por la cual él escribió su libro fue que la confusión, no la confusión, digo el sistema monolítico de Maimónides. Maimónides solamente aceptó una ley, una costumbre para todos. Y Rabenu Yaakov reconoció que hay muchas diferentes costumbres. Entonces dijo, yo le voy a presentar las diferentes opiniones sobre cada alajá, cada ley. Y él se deshizo de las leyes que no son aplicables, del templo, de los Kohanim, de la pureza e impureza, y dejó solamente las leyes prácticas de Shabbat y las fiestas, de las leyes criminales, etc. Y entonces este libro que se llama Arba'at Turim fue una antología de halajá que presentaba a veces 4 o 5 opiniones sobre una ley. Entonces él logró lo que no logró Maimónides, de presentar presentar todas las opiniones, ¿sí? Pero lo que pasó que eso fue el otro extremo que dejó a la gente confundida, porque digamos que hay tres rabinos mayores, ¿sí? Que deciden alajá, lo vamos a llamar ABC, ¿sí? El rabino ABC. Empezamos a estudiar las leyes de Shabbat. En la primera alajá, la primera discusión, nos dice el rabino Yaakov, el rabino A dice el rabino B dice así, el rabino C dice así. Ok. Y él me dice, así parece que el autor me dice, tú escoges, ¿qué te gusta? ¿Cuál ley, cuál opinión te gusta? Escógela. Ok. Bueno, yo escojo la opinión del rabino B. Muy bien. Sigo a la ley número 2. Y ahí también hay 3 opiniones del rabino A, B, C. Entonces, ¿qué puedo escoger? Pero en la primera alajá escoger rabino B. Tal vez tengo que seguir con el mismo rabino, ¿sí? Con la misma opinión a través del libro. Pero me gusta más el rabino A. ¿Qué voy a hacer? Entonces, el libro de Rabenu Yaakov también resultó un libro que no fue muy práctico. El de Maimónides tenía una sola opinión y no dejaba espacio para flexibilidad y para diversidad. Y el libro de Rabenu Yaakov fue una antología que presentó demasiadas opiniones y la gente no sabía qué escoger.
Los maestros, tal vez los sabios sí, pero la gente común estaban confundida. Y como 150 años después, en el siglo XVI, llegó Rabbi Yosef Karo, el autor de Shulchan Aruch, y escribió el Shulchan Aruch. Él tomó 20 años en escribiendo un comentario sobre el libro de Rabbeinu Yaakov, que he mencionado, la antología, y después cogió todas esas leyes y le dio a la gente una conclusión final. Pero lo hizo en una forma muy inteligente. Y eso es lo que yo creo, esa es mi teoría, después de estudiar los tres, el Mishneh Torah, el Arbaat Turim de Rabbeinu Yaakov y el Shulchan Aruch. Él se fijó en los dos modelos, en la fórmula de Maimónides y de Arbaat Turim. Y dio cuenta que Maimónides, como fue monolítico, la gente buscaba más. Arbaat Turim, como fue una antología, se confundió a la gente. Él dijo, yo le voy a dar a la gente una halajá final con diversidad. ¿Cómo se hace? Se hace en esa forma. Rabbi Yosef Karo escribe Shulchan Aruch y dice, esa es la ley. Pero hay unos que dicen que esta es la ley. Y esa es la costumbre, digamos, ¿sí? Entonces le provee a la gente 2 o 3 opiniones, pero no le da nombres. No dice el rabino A, rabino B, rabino C, sino dice en una forma neutral. Así se hace. Unos dicen que así se hace. Entonces, tú puedes escoger de cualquier ley que él menciona, si quieres el primero, el segundo o el tercero. ¿Sí? Un poquito más, yo lo simplifico, ¿sí? Pero esa es lo que es genial con el Shulchan Aruch, que él parece que ofrece un libro de la ley final, que no se puede discutir con esa ley, pero hay mucha flexibilidad dentro de Shulchan Aruch. Y bueno, desde el Shulchan Aruch, desde hasta hoy, habían cientos, si no miles de libros sobre el Shulchan Aruch. Y cada uno lo lleva en una dirección diferente, pero en el siglo pasado y en ese siglo, el Rabbi Ovadia Yosef de Israel decía que él sabe exactamente qué es lo que dice Shulchan Aruch, y él dijo, todos tienen que seguir mi palabra, ¿sí? Entonces es un nuevo Maimónides, digamos. Y lo que yo hago y otra gente hacen, tratamos de producir una halajá que sea más lógica y que también cuenta con las circunstancias que se cambian y todo. Pero como dicen en el nutshell, en una forma muy breve, esa es la historia de la ley judía. Empezamos con la ley oral, seguimos con el Midrash, que es la interpretación, después la antología de la Mishnah en una forma temática, después sigue el Talmud, que es la interpretación de la Mishnah, después el Rif, Rabbi Yitzhak Alfasi, que escribe una edición breve del Talmud y saca todo lo que no es práctico. Después Maimónides, que nos ofrece una halajá, una ley monolítica, y dice que hay una sola manera de hacer las cosas. Después la antología de Rabbeinu Yaakov Arbaat Turim, que le confundió a la gente con demasiadas opciones. Y después Shulchan Aruch, que podemos decir fue la obra final, que él encontró la forma de hacer la ley decisiva por un lado, pero flexible por el otro. Y desde él ha publicado su libro hasta hoy, toda la ley judía, toda la discusión o digamos el diálogo está alrededor de Shulchan Aruch.